Seguridad en espacios confinados, tema 2, análisis de la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 953 del año 2010. Es una norma, una resolución que fue emitida, publicada el 15 de julio del año 2010 en el Boletín Oficial 31.944, una información que no está de más disponer. Fue firmada por el que en su momento era superintendente del riesgo del trabajo, Juan Horacio González Gaviola, y el artículo 4 habla de la que entrada en vigencia de la presente resolución es de 30 días a partir de su publicación. Es decir, estamos en el año 2000, diciembre del 2022, han pasado 10 años ya y por lo tanto la vigencia es totalmente plena. Esta norma, como estamos viendo acá, la búsqueda, la consulta en pantalla, no está actualizada por ninguna otra normativa. Es decir, esta norma sí modifica normas de orden superior, pero no hay ninguna norma de orden inferior o de orden paralelo que la esté modificando. O sea, está en vigencia tal cual fue publicada en el Boletín Oficial en el año 2010. La gran pregunta que sobreviene, ¿a qué actividad aplica la resolución? Aplica a la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, al Decreto 351, al 249 de Minería, al 911 de Construcción, al 617 de Agro, al 311 de Televisión por Cable. ¿A qué paquete legal dentro de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo aplica esta resolución? ¿Dónde tengo que aplicarla? ¿En qué actividad laboral? Vamos a intentar dilucidar esta cuestión. Por empezar, la resolución, como vamos a ver, o como posiblemente ya conozcan, porque es una resolución que tiene 12 años, carece de un alcance que sea explícito. O sea, no dice esta norma aplica para tal, no dice. No dice en forma clara para qué actividades laborales aplica la misma. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un análisis de la siguiente normativa. El análisis que vamos a hacer para poder dilucidar cuál es el ámbito de aplicación de esta norma, vamos a empezar analizando la introducción, los considerando y por último los artículos. Así podemos después concluir el ámbito de aplicación. Vamos a analizar la introducción. No vamos a leer toda la introducción, pero sí vamos a ver que esta introducción, que no es legal, o sea, a ver, no es imperativa, simplemente es una introducción a una norma legal. Menciona la ley 19.587, menciona la ley de riesgo de trabajo, menciona el decreto 351, menciona el decreto 911 del 96, menciona el decreto 617 del año 97, menciona el decreto 249 del año 2007, menciona a la resolución 295 del año 2003. O sea que tiene ya un alcance que podemos considerar que es amplio. Los considerando no son reglamentarios, simplemente la explicación que da la superintendencia diciendo de por qué emitió esta norma, cuáles son sus fundamentos que tiene. Empieza diciendo y menciona la ley 19.587, inciso H e inciso I, menciona el decreto 351, menciona el decreto 911 del 96, menciona el decreto 617 del año 97, menciona el decreto 249 del año 2007, menciona la ley de riesgo del trabajo y dice algo muy importante, que tiene como uno de sus objetivos fundamentales la reducción de la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Está claro que la ley de riesgo del trabajo, la 24.557, no es una norma preventiva, básicamente, es una norma que sale para dar respuesta a los accidentes, al personal accidentado, a los trabajadores accidentados y enfermados como consecuencia del trabajo, pero está claro también que esta ley tiene como objetivo la reducción de la siniestralidad.
Así que ya hemos hecho un paneo bastante interesante de qué normativas esta ley menciona. Vamos al análisis de los artículos. El artículo 1 dice, establécese los requisitos de seguridad respecto de tarea ejecutada en espacios confinados. Se considerarán satisfechos en el marco de la ley 24.557, en tanto se cumpla con la exigencia que a tal fin fija la norma IRAN 3.625. Es decir, punto número 1. El artículo 1 dice que para aplicar los requisitos de seguridad en ambiente confinado, debemos aplicar la norma IRAN 3625 del año 2003 o aquella que en su futuro la modifique o la sustituya. Pero lo hace en el marco de la ley 24.557. ¿Qué nos quiere decir con esto? Si vamos a los considerandos que vimos recién y vemos que el objetivo de la ley 24.557 es la reducción de la siniestralidad, vamos a concluir, o podemos concluir, el artículo 2 de la resolución 953 ha quedado desactualizado porque la norma IRAN, como vamos a ver, tuvo una actualización en el año 2011, pero la norma IRAN original tenía una tabla con concentraciones máximas permitidas de contaminantes dentro de un ambiente confinado, pero lo hacía también y lo compatibilizó el artículo 2 que estamos viendo en pantalla con la resolución 295 del año 2010 que en uno de sus anexos modifica el anexo 3 de contaminantes del decreto 351. Entonces decía que deberán respetarse los valores máximos de la norma que sea más restrictiva en cuanto a valores. Lo que pasa, este artículo, como la tabla 1 de la norma IRAN quedó desactualizado, no desactualizado, sino quedó derogado, esta tabla 1, entonces este artículo 2 como que no tiene sentido, y para los contaminantes en ambientes de trabajo, en ambientes confinados, mejor dicho, se aplica directamente la norma, la resolución 295 del año 2010. Conclusión. La resolución 953 del año 2010, que deriva, como ya acabamos de ver y como es conocido obviamente, a la norma IRAN 3625, y que estábamos analizando en particular cuál es el campo de aplicación, a qué actividad laboral aplica. No está claro, pero sí se relaciona directamente en el artículo 1 con la ley 24.557, porque tiene esta como objetivo la reducción de la siniestralidad. También vimos que menciona la ley 19.587, el decreto 351, el decreto 249, el decreto 911, el decreto 617. Se olvida de mencionar la resolución 311 del año 2003, pero podemos decir que si apuntamos a la ley 24.557, que el artículo 1 de la resolución 953 habla de que se tiene que enmarcar dentro del objetivo de esta ley, de la reducción de la siniestralidad, entonces podemos concluir, o puedo concluir al menos, que la resolución 953 y la norma IRAN 3625 aplica a todo el campo laboral, sin exclusión de ninguna actividad laboral en específico.